Continuamos la travesía contigo, al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. Charlie, nos debes el poema. Este se llama Quejidos. En el aura de innumerables paredes se funde el lamento de calles amotinadas. Nada suena, nada se oye lo suficiente en el enjambre de vidrios y banquetas, en el injerto de ladrillos sin nombre que no dejan de ladrar frialdad. La indiferencia es la música del asfalto, es el murmullo de la ciudad adolorida, donde en vano agoniza el quejido y se madura antes del 1 y 10. Nada se mira sonar del todo entre sucias y amontonadas calles, plagadas de ruidos apandillados, donde nadie sabe apuntar la oreja. Gracias. Muchísimas gracias, Charlie, por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. ¿Luego vas al programa? Con mucho gusto. Gracias, Charlie. Hasta luego. Y bueno, ¿qué creen? Que tenemos otro invitado, un querido amigo, Martín Mérida, que también está con nosotros para hablar de este tema de la ciudad en la literatura y la literatura en la ciudad. Martín Mérida, un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya escuchamos la voz de Ricardo Sigala, ya escuchamos a Charlie Vázquez. Es muy interesante este tema porque es muy amplio y lo podemos abordar desde el punto de vista totalmente abstracto o lo podemos llevar a lo más concreto que, por ejemplo, la literatura en la ciudad. Te puedo hablar de algo concreto del movimiento de acción poética, ¿no? que comenzó en Monterrey. Y tú, cuando te decimos eso, literatura en la ciudad en la literatura, ¿en qué piensas? En efecto, inmediatamente pienso en algunos títulos de libros. Por ejemplo, pienso en Ítalo Calvino, con sus ciudades invisibles, porque de alguna manera el tema, como tú bien dices, se dispara hacia muchos sentidos. Entonces, sobre la ciudad hay mucho que decir, y entonces Ítalo Calvino nos invita a hacer un recorrido a través de su personaje Marco Polo. Nos invita a ver la ciudad y sus muertos, la ciudad y la memoria, la ciudad y el nombre, etcétera, ¿no? La ciudad y los ojos, la ciudad y el cielo. Y entonces podemos nosotros recurrir a una serie de asombros y de inspiraciones para hablar de la ciudad, porque están ahí latentes. En efecto, la ciudad nos habita, como dice Luis Villoro. La ciudad y la pertenencia, la ciudad y la soledad, ¿no? Esta paradoja de estar tan rodeados de todo y de todos y al mismo tiempo sentirnos solos. La ciudad escondida, como mi ciudad. Yo soy de un pueblo, ciudad, yo le llamo pueblo, tiene como 35,000 habitantes, escondida. Solo hasta que hubo dos inundaciones terribles, se supo que existía. Bien decía Ítalo Calvino, hay ciudades escondidas, y bien decía Pablo Neruda, los pobres viven esperando a que las aguas les lleguen y los lleven al mar. Y desde entonces mi pueblo Motocintla, pues, que está en Chiapas, sale a flote gracias al agua y a la literatura, por supuesto. Muy bien. Y bueno, Martín, precisamente lo que decías, que Villoro mismo decía que la ciudad nos habita, ¿no? Es muy interesante, después de que estuviste en Motocintla, ¿cómo te habita Guadalajara, Martín? ¿Cómo es y cómo se da ya esa permanencia después de tantos años que tienes ya viviendo pues en nuestra ciudad, compartiendo precisamente tu literatura con todos nosotros aquí en Guadalajara, Martín? ¿Ya eres, digamos, de la ciudad? ¿Ya te habita Guadalajara? Llevo 15 años en esta ciudad. Voy a utilizar una imagen a la que recurren muchos poetas porque me gusta mucho. La ciudad de pronto se vuelve como una novia o como una esposa, o como una gran amiga, o como una gran compañía. Y tanto con la novia, con la amiga, con la gran compañía, uno tiene gustos y disgustos. Hay poetas que maldicen a la ciudad al mismo tiempo que la bendicen, como José Emilio Pacheco. Hay poetas que viven ilusionados con la ciudad y hacen todo un matrimonio como Alejandro Aura, ¿no? Y hay poetas que se la pasan decepcionados de la ciudad. Pero la ciudad está latente, no podemos huir de ella, está ahí, nos habita, en efecto. Y bueno, Guadalajara, Jalisco ha tenido varios episodios conmigo. En un primer episodio fue un romance larguísimo, no le veía nada horrible. De pronto
Estoy decepcionado con la manera de conducir, por ejemplo. Pero sin embargo aquí conocí a niños excepcionales, niños guerreros de la calle, sobre los cuales escribí un libro que se llama justamente Los zapatos del niño guerrero. Y entonces aprendí a ver a los niños desde otra perspectiva gracias a la literatura. Y gracias a la ciudad misma que los confronta de esa manera, que los margina, que los ahorilla, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo pues en estas grandes urbes y cómo podemos ver tanta gente de la ciudad que parece que viviera fuera de ella? Y sin embargo, pues son los habitantes, digamos, que dependen de los puentes, que dependen de las alcantarillas, que dependen de los automovilistas, ¿no? Y gracias al ojo del poeta, que alcanza a mirar todo aquello que pareciera no existir para la cotidianidad, ¿no? Sí, y si vienes de allá del sur, de esa vorágine, vamos, verde, ¿cuáles son tus imágenes, las que percibes? ¿Cuáles predominan en tu poética? Las visuales, auditivas, olfativas. ¿Cuál te gustan más? ¿Cuál desarrollas más? O si has explorado, o si haces una forma a lo pellicero, no sé. ¿Les parece que esta pregunta la pensamos en el corte y la contestamos después de esta breve pausa? Muy bien, gracias.